Punto en la vida de cada persona donde tu vida cambia y donde tú te empiezas a ver diferente. Y el punto mío fue cuando una persona cerca de la familia de mi papá un día me dijo, no le digas a tu papá, papá, porque él no es tu papá. Oh, Que es diferente, el adorar en lenguas es Omashe Kandoromo Shenda, Yanamo Sheida Daraba. Y son Doromo Ashe, Canson Doromo Asai Daraba. Padre, sé tú en esta hora cubriéndonos. En Ashe a ver, te voy a interrumpir aquí poquito. Dices que los hombres pecan por la mujer. No, A ver, no, no, no por la mujer, pero en la manera que nosotros nos... Pero el hombre es el que hace la religión. Hacen la cuna. Cuando a mí me regresan para abajo o en el transcurso donde yo estoy en el proceso, ponen una canción. Y de todas las canciones que yo he escuchado, la canción que ponen para mí era cristiana. ¿Se puede saber cuál era la canción? Sí, mira lo que has hecho en mí, de Jackie Velázquez. No, yo nunca pude entender por qué era tan estricta y en un cierto tiempo de mi vida sufrí empecé a conocer un poco la violencia. En mi carro cambio la estación y apareció una canción cristiana. Cuando empiezo a oír esa canción, algo empieza a hacer en mi corazón. Y yo empiezo a llorar y me llevó a una iglesia y todos me recibieron perfectamente. Pero yo en ese momento yo dije, no, es que yo tengo otra religión, yo tengo otras creencias y no las cosas. Que el Espíritu Santo trabajó conmigo es mi manera de vestir. Primeramente porque voy a entrar a un punto que a lo mejor a mucha gente no le va a parecer. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en este nuevo podcast del Despertar de la Conciencia. Gracias por su apoyo y gracias por sus likes que nos han dado, por sus comentarios que nos han dicho cada vez de que sacamos un podcast. Y el día de hoy es un día especial, es una entrevista muy especial. Está conmigo una amiga que ya tiene como algunos 15 o 16 años que nos conocemos. Nos conocimos en un entrenamiento de transformación personal. Ella es Isabel. Me gustaría que te presentaras, Isabel, bueno, para que la gente que no te conoce. Sí, claro que sí. Pues el gusto es mío. Agradecida por darme esta oportunidad de poder compartir y poder llegar a más personas. Y bueno, mi nombre es Isabel Trujillo. Tengo 36 años de edad. Y bueno, bendecida por estar aquí con ustedes. Gracias Isabel por la oportunidad de claro. venir a platicar aquí contigo. La verdad que ya tenía rato que te estaba mirando, siguiéndote en redes sociales y decía, Isabel tiene que estar en este programa de los podcasts, del Despertar de la Conciencia. ¿Te parece si empezamos desde el inicio? Sí, claro. ¿Eres originaria de dónde? Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México. Okay. Viví ahí alrededor de 15, 16 años al parecer, y llegué aquí ya casi cuando iba a cumplir los 17 años. Los 17. Pero viví la mitad de mi vida en México y me vine para acá antes de cumplir los 17 años. Los 17, ¿cómo nos podrías platicar cómo era Isabel? La niña, la adolescente. Bueno, pues mi historia, en primer lugar, mi historia es algo como un poco diferente a otras personas. Particularmente porque desde que yo nací, yo no nací como regularmente todos nacen, que solamente mi mamá está esperando una sola hija, sino que éramos dos. Oh, okay. Mi mamá no sabía que yo iba a nacer. Oh, okay. Entonces en aquellos tiempos era difícil, la verdad, que una persona pudiera recibir la asistencia de saber que iba a tener porque no había tantos medios económicos, y pues mi mamá solamente esperaba un solo bebé. Okay. Pero cuando ella estaba a punto de dar a luz, mi hermana nació a 1 hora y después de 5 minutos yo nací. Oh. Mi mamá estaba dando a luz, empezaron a decirle, espera, es que estás teniendo otra vez las contracciones. Y ahí fue cuando yo nací, porque dice, viene otro bebé. Entonces mi mamá nomás tenía ropa para un bebé. Wow. Ya desde ahí empezó que iba a ser diferente, ¿no? Sí.
Okay. Bueno, lamentablemente mi papá, como mi mamá tenía 15 años, era muy joven. Mi papá no se quiso ser responsable de nosotros. Okay. Entonces crecimos sin esa área paterna hasta los 3 años de edad. ¿Tu mamá cuando salió embarazada tenía 15 años, dices? Sí, tenía 15 años. ¿Y tu papá? Mi papá no sé, realmente no conozco muchas cosas de él, pero solamente sé que a los 3 años mi vida cambió porque gracias a Dios, un buen hombre para aquellas personas, ¿verdad? De verdad que valoro a aquellos hombres, a aquellas personas que aún una mujer no teniendo a lo mejor el padre de sus hijos, hay hombres que verdaderamente te aceptan con tus hijos, y mi papá me aceptó a los 3 años como su hija, a mí y a mi hermana, y no nada más eso, sino que me dio su apellido. Fíjate que es como dicen, ¿verdad? No es padre el que engendra, sino el que cría, ¿no? Así el que es. crea. Okay. Isabel, ¿cómo eras en la escuela? ¿Eras muy amiguera? ¿Tenías muchos amiguitos? Bueno, siempre una de las cosas que me caracterizó a mí era que era una niña muy alegre. Me gustaba mucho cantar. Era que siempre, una de las cosas que yo recuerdo de mi niñez es que yo siempre me involucré con personas más mayores que yo. Okay. O sea, todo el tiempo, porque yo vivía en una parte y mi abuelita vivía en otra parte. Entonces siempre me recuerdo que cuando yo iba a ver a mi abuelita en el transporte, siempre mi interacción era con personas más grandes. Siempre hablaba con personas más grandes. Pero claro que tenía amigos de mi edad también. Me di cuenta que yo fui madurando muy rápidamente. Mira, te puedo compartir y le puedo compartir al público que una de las cosas que marcó completamente mi vida, en realidad yo nunca supe que él no era mi papá, sino que, porque te recuerdo que a los 3 años él me adoptó. Entonces pues todavía yo estaba niña, no entendía esa situación. Ahí es donde mi vida completamente, yo creo que hay un punto en la vida de cada persona donde tu vida cambia y donde tú te empiezas a ver diferente. Y el punto mío fue cuando una persona cerca de la familia de mi papá un día me dijo: no le digas a tu papá papá, porque él no es tu papá. ¿De tu papá biológico? No, del papá que me había adoptado. Okay. O sea, yo no sabía que él no era mi papá. Yo tenía alrededor, me recuerdo, de unos 5 años, al parecer. Y yo, tú sabes, un niño va y yo le estaba hablando a mi papá y llegó aquella persona familiar de él y me lo dijo así de una forma que cambió completamente. Ahí mi mundo se rompió. Porque ahí es donde yo conocí lo que era el rechazo. O sea, si vamos hablando del rechazo, eso lo vengo conociendo desde que mi verdadero papá no me aceptó. Pero al momento que esta persona me dice que él no era mi papá, entró algo dentro de mí que yo me sentí rechazada, me sentí diferente, y ahí empecé a caminar de una manera diferente. ¿Te hubiera haber gustado que no te hubiera de haber dicho eso? ¿O? Sí, porque cambió mi vida. De este punto yo crecí de una manera diferente, porque me sentía, yo empecé a mirar que mi papá, porque tengo otra hermana menor, yo miraba que pues siempre empecé a ver cosas que yo no miraba o no entendía. Ok, entonces hubieras de haber preferido que nunca te hubieran de haber dicho la verdad. Sí. Mejor. Sí, porque al final de cuentas, cuando estás pequeño o cuando eres un niño no puedes entender. Entonces, para mí fue algo que cambió completamente mi vida. Tu vida. Te digo porque nos metimos a cuidar niños de los foster kids, que les dicen que te mandan niños de otras, que no tienen papá o mamá, o que por alguna razón los papás biológicos no se pueden hacer cargo de ellos. Y me acuerdo que en las clases que tuvimos que ir a clases, me acuerdo que en las clases que nos dieron, nos decían que todo el tiempo les dijéramos la verdad. Dice, va a haber a lo mejor, dependiendo la edad de los niños, dice, va a haber a lo mejor niños que te van a decir papá o mamá. Tú no les digas, no soy tu papá ni no soy tu mamá, no, sino de una forma de decirle, no, tú tienes tu daddy y tú tienes tu mami, para no confundirlos, pues, sí, que no se vayan a confundir.
Pero ok, está muy bien. ¿En la escuela? ¿Cómo eras en la escuela? Bueno, ¿Te gustaba la escuela? Voy a cerrar un poquito la palabra de el por qué yo hubiera preferido que no hubiera sido. Porque la persona que me lo dijo no me lo dijo de una manera que pudiera edificar. La manera, Sí, como te lo dijo. Exacto. Tal vez si hubiera habido la persona mis padres, que eran los que les correspondía haberme dicho eso, pero no fueron ni mis padres, sino fue una persona aparte. Por eso, pero claro, siempre es mejor hablar desde un punto donde puedas edificar al niño y pueda entenderlo, ¿verdad? Y conforme a cómo era en la escuela, mira, era una persona, ahí fue otra cosa que marcó mucho mi vida, la escuela, porque pues al parecer mi mamá en ese tiempo tenía, yo creo que como unos 20, 21 años al parecer, cuando yo empecé yo creo que ir a la escuela. Entonces mi mamá era una persona que no, yo nunca pude entender por qué era tan estricta y en un cierto tiempo de mi vida sufrí empecé a conocer un poco la violencia, porque era muy estricta ella. Entonces a mí sinceramente no me gustaba mucho la escuela, no porque no quisiera aprender, sino porque sabía que mi mamá era muy estricta y hay veces ella no tenía la manera de poder enseñarme, entonces se desesperaba mucho. Estricta en el sentido de que, como hay muchas mamás que están enseñando a sus hijos a leer o hacer las tareas, y era estricta en ese sentido o sentido en otros. En muchos sentidos, porque bueno, esto es para edificar, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita yo amo a mi mamá, la bendigo. Sí. Si ella llega a mirar este video, ¿verdad? Bendigo la vida de mi mamá, pero si yo estoy abriendo mi corazón ante estas situaciones, porque puede haber otras personas que estén pasando la misma situación o que pasaron la misma situación, y pues lamentablemente la edad que ella tenía era inmadura y sufrí mucha violencia en la forma de que ella no tenía la paciencia y a veces usaba ciertos golpes, palabras que herían mi corazón y mi vida, y eso me hacía no querer ir a la escuela, pero yo iba, trataba de ser una de las mejores, pero era por el temor de que hubiera alguna situación que pudiera afectar. ¿Le tenías miedo a tu mamá por ese lado? Sí. Quiere decir que a lo que poquito que estamos empezando a platicar, tuviste que batallar desde muy chica con muchas cosas, ¿verdad? Sí, y he escuchado que en varias ocasiones has dicho que fue un punto de quiebre en tu vida. O sea que ha habido varios puntos de quiebre. Y una persona, Isabel de 10, Isabel de 11, Isabel de 7, tuvo que ir aprendiendo a como Dios te dio a entender, ahora sí que como Dios te dio a entender. Lo bueno, ¿sabes qué? Que me gusta que acabas de decir ahorita, Isabel, es que dices que amas a tu mamá y lo que hace todo esto en lo que vivimos de transformación, en lo que estás tú ahorita viviendo, claro. Nos damos cuenta de que nuestros padres hicieron lo mejor que se pudo, desde su nivel de conciencia que tenían en ese entonces. Entonces, eso está bien, se me hace bonito de que no les guardes rencor ni nada. ¿Tu papá lo conociste, a tu papá biológico? Mira, ese fue un punto que yo no quise tocar, pero bueno, más adelante voy a poder platicarlo. Okay. Pero no, durante ese tiempo yo no, incluso a la edad como otro podemos decir, otro quiebre que yo tuve en mi vida fue alrededor de los 13 años, porque es cuando mi mamá decide venirse para Estados Unidos. Okay. Entonces prácticamente estuve como 3 años que nos dejó con algunos familiares, pero porque ella se vino sola a este país, a Estados Unidos, se vino ella sola. Pero lo que te quiero compartir es que en esos 3 años ahí fue donde empecé a conocer lo que era como el estrés, la ansiedad. Ahí es donde vinieron muchos cambios, porque pasaron muchas cosas en esos 3 años que mi mamá se vino para acá, donde antes que ella se viniera, pues nuestra relación no era tan buena. ¿Por qué no era tan buena? Es porque
yo miraba siempre que ella tenía como más un enfoque hacia mi hermana, la más menor, y como había de cierta forma un rechazo que mi mamá tenía hacia mí, hacia mi hermana. Okay. O sea, yo lo podía sentir. Y una de las cosas que yo llegué después a tocar adelante, porque es que hay muchas veces que te sientes rechazado por tus propios padres. Sí. Entonces, ahora yo entiendo el porqué, y una de las cosas es porque nos parecíamos mucho a mi papá. Oh, y eso a tu mamá le recordaba a tu papá. Y tu papá, bueno, O sea, yo quiero pensar que era más eso. A lo mejor ella no lo mira de esa forma, pero inconscientemente, tú sabes, a veces cuando tú quieres a alguien, porque pues mi papá fue alguien importante en la vida de mi mamá, y el simple hecho de no poder estar con él fue un dolor muy grande para ella, y ahí cambió completamente su vida también, porque era una adolescente a los 15 años. Sí. ¿Cómo es la relación con tu hermana? ¿Nomás eres tú y tu hermana, ¿eh? ¿O hay más hermanos? Tengo muchas hermanas. Oh. Nosotras somos las primeras, y pues somos gemelas. Uh-huh. La relación con mi hermana, bueno, ha ido cambiando, ¿verdad? Porque desde que éramos pequeñas siempre era un poquito difícil, porque con los gemelos muchas veces uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa. Entonces mi hermana siempre quiso ser como ella, única. Okay. Única, tú sabes, cuando naces no te quieres ver igual que alguien más. Para mí eso no me afectó, pero a ella como que ella siempre quería como ella ser la única, y pues tenía que compartir todo conmigo. ¿Está ella también aquí en la religión, o no? ¿Ella es de otra religión? ¿No? Bueno, no. Gracias a Dios, toda mi familia le sirve a Dios. Oh, okay. Uh-huh. Es cierto que cuando son gemelas, aunque no estén juntas, lo que una siente la otra, o sí es cierto, ¿sí te ha pasado? Cierto. Sí, incluso más adelante voy a poder compartir. Es que tengo tantas cosas que compartir, pero una de las cosas que yo pude darme cuenta cuando yo entregué mi vida a Dios, puede que una de las cosas que tuve que hacer o tuvieron que hacer es orar para separarnos, porque estábamos unidas. O sea, todo lo que ella sentía. Cuando nacieron, estamos diciendo separarlas del cuerpo, o separarlas en otra forma. Espiritualmente. Okay. Espiritualmente nosotras estábamos unidas. Entonces todo lo que ella sentía, yo lo sentía. O sea que imagínate, sentir mis dolores, mis dolencias, mis situaciones, pero yo sentir lo de ella, porque la que prácticamente sentía todo era yo. ¿Eras más tú? Sí. Si en algún momento de la plática, Isabel, me brinco algo que a ti que tú sientas que es importante decirlo, tú me dices, ¿eh? Sí, claro. Tú sabes mejor tu vida que yo. Ok, pues entonces ya nos platicaste que eres gemela, tienes otra hermana gemela, tus puntos de quiebre que has ido teniendo. Yo recuerdo que cuando estábamos en los procesos, muchas veces a la hora de que alguno de los entrenadores decían cosas o preguntaban cosas, la mayoría de las veces la demás de las personas no decimos nada, pero yo me acuerdo que tú siempre o levantabas la mano o dabas tu punto de opinión, rara vez te quedabas callada, siempre eras como muy confrontativa, no confrontativa, pero me acuerdo que una vez en el avanzado a la Patricia Villamil le dijiste, yo no te tengo miedo. Entonces, ¿qué pasó? Porque eso es lo que yo te conocí. Y luego de repente empiezo a verte en redes sociales, que te vistes diferente, que lo que posteas es puras cosas de religión. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún, en el lenguaje espiritual se le dice, tuviste alguna noche oscura del alma, que se le dice, algo donde hayas pasado por algún momento crítico de en tu vida? ¿Algún vacío que traías? Bueno, pues ¿Qué pasó para que haya pasado esta transición que tienes? Mira, siempre me he caracterizado en mi forma, en lo que yo soy, de
soy una persona que me gusta mucho la justicia, aunque yo he aprendido que no hay ninguno justo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, desde que yo me recuerdo de pequeña, algo que me caracterizaba siempre es que yo defendía a los demás. Entonces, siempre que había algo que no me agradaba o que yo pensaba que no era conforme a lo que yo creía, siempre yo me levantaba o hablaba por otros o siempre quería como poner un punto de opinión diferente, porque así me fui creando desde niña esa personalidad de sentir que tenía que defender a los demás o sentir que tenía que defender el punto de opinión de algunas otras personas, tal vez por mi niñez, porque te recuerdo que cuando mi mamá era una forma donde yo no podía expresarme con ella o poder decir lo que me incomodaba, porque pues era una niña, ¿no? Pero cuando yo me recuerdo que cuando yo iba a la escuela, a lo mejor esas cosas que yo callaba en mi casa, yo las hacía, quería justicia alrededor. Cuando una persona le hacía algo a alguien, yo siempre me gustaba defender la causa de otros. Entonces, cuando tomamos los talleres, que sí me recuerdo que en esa ocasión era una persona que tenía mucha soberbia, era muy altanera. Una de las cosas que me caracterizaba, ¿verdad? O sea, era que una persona súper vanidosa, una persona que sentía a lo mejor que sabía un poco más que otros. Entonces, todo eso lo reconozco durante los talleres, durante los procesos. Confrontaba a mi personalidad, la personalidad que yo me había creado, como mucha gente. Tomas una personalidad o te pones una máscara o una cara que no eres, por el que no te hagan daño, por el que no te ofendan o que no te hagan sentir mal. Entonces, lo que te quiero compartir es que en esa búsqueda de poder sanar mis heridas, tomo los talleres, y después de que tomo los talleres, me ayudó en mi vida a poder lograr muchas cosas, a poder conocer una parte más de mí. Pero ¿qué pasa? Que conforme va pasando el tiempo, esto fue temporal. O sea, fue temporal porque había muchas cosas. ¿Te recuerdas que parte de los talleres trabajamos lo que es la niñez? Pero ¿qué pasa después de tu niñez, no? O sea, te dicen lo que vas a lograr, lo que tú quieres ser en tu vida, te empoderan para poder lograr cosas y sí las vas a hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo afrontas las demás cosas o las demás situaciones que van pasando más adelante? Porque conforme nosotros vamos creciendo, van pasando más sucesos. Sí, toda la vida va a haber cosas. Entonces, entre esas cosas y esos sucesos, los talleres fueron un parte importante y clave para que yo esté hoy en día aquí. Si tú te recuerdas, en los talleres hubo un ejercicio que no voy a robar experiencia porque para mí es algo importante y fueron vasos o personas que Dios utilizó en mi vida, pero en la parte de cuando hacen la cuna, cuando a mí me regresan para abajo o en el transcurso donde yo estoy en el proceso, ponen una canción. Y de todas las canciones que yo he escuchado, la canción que ponen para mí era cristiana. ¿Se puede saber cuál era la canción? Sí, Mira lo que has hecho en mí, de Jackie Velázquez. Oh. Entonces, desde ahí ya había algo que desde los 16 años, en realidad 15 años, ya Dios me había mandado a llamar en mi vida. Eso es algo que se me olvidó decirte. Desde los 16 años, cuando yo iba en la escuela, hubo una persona que me dijo: yo tengo un regalo para ti. Y tú sabes, uno como joven pues piensa un regalo de otra forma, ¿no? Pero este muchacho me llevó a una iglesia y me citó y me llevó a una iglesia y todos me recibieron perfectamente. Pero yo en ese momento yo dije: no, es que yo tengo otra religión, yo tengo otras creencias, y no. Entonces ya había algo, había una semillita que se había sembrado. Vivo en los talleres vivimos muchas cosas relacionadas con lo que es. No se meten con la religión. Es más emocional, ¿no? Todo lo que son emociones. Pero de cierta forma
cuando te hacen el lavamiento de pies, Ujú. cuando hacen ciertas cosas que son simbólicas a cosas que están en la Biblia, empiezas a lo mejor en ese punto yo no lo pensaba, pero después de que pasa tiempo empiezas a analizar cosas en tu vida y te empiezas a dar cuenta que ya habían ciertas cosas que de alguna cierta forma te llevan a un punto, Okay. que es el buscar verdaderamente quién eres tú. Llegó un momento en mi vida donde podía tener cosas, donde tenía un negocio, llegué a lograr muchas cosas, llegué a lograr ganar carros del año de compañías. Sí, recuerdo que estabas en donde vendían cosméticos o algo Sí. así, ¿no? Sí, después de los talleres fue algo que me apoyó mucho, pero aún no era suficiente. Porque cuando realmente hay cosas en ti, somos cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Y tu carne o tu cuerpo la puedes llenar con cosas, pero tu alma, tu espíritu necesita algo más. Entonces llegó un momento donde yo tenía necesidad de cosas espirituales. Ok. No lo entendía así, sino que simplemente no estaba conforme. Ahora yo te puedo hablar de esta forma, pero yo no lo entendía que era eso. Quiere decir que en aquel entonces, nomás que tú no lo sabías descifrar, lograbas tus metas o tus sueños, pero ya cuando los cumplías te seguías sintiendo como vacía. Sí. O no era como suficiente. ¿Y ahora qué más sigue? Y luego te ponías otra meta, la cumplías, pero seguías vacía, ¿no? Sí. Okay. Antes de que empezaras en lo que estás ahorita, mucho tiempo atrás, qué pensabas tú de la religión o de qué religión eras? Bueno, yo O era católica. ¿Pensabas en algo de la religión o nomás eras como la mayoría, que eres cristiano, católico, lo que sea, pero nomás hasta ahí? Yo era una persona que era católica porque pues me lo impusieron mis padres, ¿no? Ujú. Te impone la religión o te imponen cosas Ya. que pues creces con esas costumbres, ¿verdad? Pero dentro de mí yo sabía que existía un Dios. Ujú. Dentro de Isabel sabía que había algo más y yo sabía que no era una imagen. Yo sabía que era algo más que una imagen. Aunque nunca fui muy apegada a lo católico, una de las cosas que yo no quise cuando me invitaron a una iglesia cristiana, no quise fue porque pues uno lo ponen con la religión que tiene y tú estás como que no, pues yo aquí estoy bien. Ujú. Pero sí había una creencia. Sí, sí tenías, o sea, sí había una creencia de Sí. que había un Dios. Y no nos has platicado qué fue lo que pasó para que te convirtieras en la Isabel que eres ahorita, la Isabel la profeta. Sí. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo pasó eso? Sí, mira, yo me recuerdo que en un viaje que yo hice de 11 horas, anteriormente ya me habían hablado, yo pasé una ruptura en mi vida, un proceso en mi vida, donde fue tan fuerte la situación que yo viví que dejé prácticamente la compañía en la que yo estaba, viví una separación con el papá de mis hijas. Oh, ok. Ajá, entonces en ese transcurso de esa separación, yo me encuentro una amiga de mucho tiempo y me dice, ¿sabes qué? Yo te invito a la iglesia. Me invitó, fui, pero yo no me quedé. Una de las razones por las que yo no me quedé es porque yo no podía entender muchas cosas que ahora yo entiendo. No estaba preparada, no era mi tiempo. Sí. Pero en un viaje que yo hice de 11 horas, alrededor de 11 horas, tuve que ir a otro lugar Okay. para poder entender mi propósito y mi llamado. ¿Como algún retiro, se podría No, decir? fue es increíble cómo Dios me manda a llamar a mí, porque muchas veces Dios tú puedes ir y buscar de Dios, pero otra cosa es cuando va a ti. Porque muchas veces dice, te invita a alguien, pero cuando Dios va a ti, a tu corazón, es diferente. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Sí, entonces
En ese transcurso de ese viaje que era a Utah, eran 11 horas, yo iba por trabajo. Cambio en mi carro, cambio la estación y apareció una canción cristiana. Cuando empiezo a oír esa canción, algo empieza a hacer en mi corazón y yo empiezo a llorar. Yo no entendía por qué estaba llorando y yo solamente recuerdo que había una frase que dice: ¿y cómo pues invocarán en aquel que no han creído si no hay quien les predique? Uh-huh. Y esa pequeña parte de esa canción tocó mi vida y ahí sentí una voz que me hizo entender que había gente que necesitaba que conocer de Dios. Dice: ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído si no hay quien les predique? Yeah. Y en ese momento entendí que Dios me estaba buscando para que yo trabajara para su reino. En ese momento le pedí perdón a Dios. En ese momento lo que yo sentí fue la presencia del Espíritu Santo, que no la conocía. Pero yo dije: yo te voy a buscar, Señor. Yo no he querido acercarme a tu palabra, buscar de ti, conocer realmente de ti. Y decido regresar de Utah y regresar a Fresno y buscar un lugar en donde congregarme. Pero a veces decimos que hacemos algo y no lo hacemos. Uh-huh. Pasó una situación en mi familia donde esa situación me hizo querer buscar de Dios. Entonces, es increíblemente cuando tú ves el testimonio de alguien, porque la mejor manera en que nosotros podemos influenciar en otra persona es con nuestro cambio. Uh-huh. Y había una mujer que yo seguía en redes sociales, que esta mujer había tenido una vida completamente muy liberal, y en ese momento yo dije: yo quiero ese cambio que ella tiene. Yo anhelo cambiar, yo anhelo ser diferente, yo anhelo verdaderamente hacer un cambio en mi vida, y decido buscarla, y ella es la que prácticamente me invita a un servicio. Y yo me recuerdo que cuando ella me invita a ese servicio, iba mi hermana, iba su esposo, okay, iba mi pareja, mi esposo, y yo y mis hijas. Y yo me recuerdo que cuando yo paso hay un proceso donde tú pasas al altar y oran por ti. Y yo me recuerdo que cuando yo salí de ese lugar, yo salí mal. Yo salí mal. ¿Mal emocionalmente, sí, o en qué sentido? Sí, yo salí mal, yo salí muy mal emocionalmente. Yo no entendía, desde que yo estaba en Utah, algo estaba cambiando dentro de mí. Y yo me recuerdo que mi esposo, cuando llegamos a la casa, mi esposo me dice: voy a ir a acostarme. Y mis hijas dicen: voy a ir a dormir. Y yo le dije: está bien. Y yo me quedé en la cocina. Yo me recuerdo que yo me senté en la cocina y yo empecé a llorar como una niña. Yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Simplemente empecé a llorar. Y ahí vino una visión a mi vida. Okay. En esa visión pude mirar cómo Dios me mostraba toda mi vida, no desde que estaba en el vientre de mi mamá, no. Desde adulta fue mostrándome toda mi vida, absolutamente toda mi vida, okay, hasta llegar al vientre de mi madre. Wow. Cuando yo llego en esa visión al vientre de mi madre, yo lo que hice fue agarrar, tirarme al piso, hincarme, alzar las manos. Y cuando yo alcé las manos, yo sentí algo que entró dentro de mí, una luz. Yo tenía mis ojos cerrados, yo miré que entró una luz dentro de mí y empecé a temblar completamente, todo mi cuerpo. Y oí una voz que me dijo que yo ya había sido libre. Yo en ese tiempo fumaba. Okay. Yo fumaba. Y él me dijo: no vas a fumar más porque ya eres libre. Y yo creí lo que en ese momento el Espíritu de Dios hizo. En la palabra de Dios dice que antes de que
desde antes de la fundación. Dice, embrión vieron mis ojos y todas estas cosas estaban escritas. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos santificó. Entonces, dice, cuando dice la palabra de Dios, embrión vieron mis ojos y todas estas cosas estaban escritas. Lo que Dios me estaba queriendo revelar a mi vida, ahora lo entiendo, es que desde antes de la fundación del mundo, ya había un propósito sobre mi vida. Es lo que se dice, ¿no? De que todos, desde que llegamos a este planeta, ya todos tenemos, como se puede decir, tu historia, ¿no? Haz de cuenta como somos un libro, cómo vas a empezar y cómo vas a terminar. Ya traemos la historia, ¿no? Que es lo que se platica, ¿no? Que es así. Isabel, quiero dejar bien en claro, para la gente también que nos está escuchando, sí, que las preguntas que te estoy haciendo o que te voy a hacer es desde mi ignorancia, sí, porque soy muy ignorante en todo lo que es lo religioso, pero a la vez pienso que mucha gente también va a lo mejor querer hacer estas preguntas y qué mejor que tú que me las contestes. Sí. Entonces, lo único que quiero hacer hincapié es en eso, de que desde mi ignorancia, ¿qué religión es esta? Bueno, ahí voy a lo siguiente. Cuando yo tengo esa experiencia, yo hablo al otro día yo empiezo a tener una comunión con el Espíritu Santo, empiezo a conocer, empiezo a caminar de una manera diferente. Y le hablo al otro día a la persona que me había compartido, nosotros somos cristianos, creemos en Cristo, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y creemos en que Jesucristo es el único Salvador y que Él regresará, que Él está vivo, que Él murió por nosotros y Él va a regresar por su pueblo. Pero ahorita, más adelantito, voy a platicar un poquito de esto. Claro. Lo único que quiero decirte es que cuando yo le hablo a aquella mujer, le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto. La situación de que había recibido yo una luz y había tenido toda esta manifestación. Y ella me dice, ¿sabes qué? Es que Dios quiere obrar en tu vida. Sigue yendo a la iglesia. Entonces, ella me invita a un lugar diferente. No al mismo que yo fui la primera vez con ella. Okay. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a un lugar donde hay una profeta. Y le dije, sí, ok, está bien. Yo no conocía a nadie. Yo me recuerdo que yo llegué con mi vestimenta normal. Llegué, saludé, estuvo el servicio todo muy bien. Regularmente ellos adoran o nosotros adoramos a Dios. Después de la adoración se predica la palabra y después se hace un llamamiento para que la gente pueda pasar, puedan orar por ella, puedas tener una intimidad con Dios. Me recuerdo que cuando termina el proceso de la palabra de Dios, yo voy hacia enfrente y la persona que estaba orando me dijo, levántate, voy a orar por ti. Y yo me levanté. En ese momento yo tuve mi primera experiencia en lo sobrenatural. Y cuando ella estaba orando por mí, yo sentí como que algo me hizo para atrás. Y yo caigo. En el momento que yo caigo, yo siento que yo rasguño a la persona que estaba orando frente de mí. Aquí es donde va a entrar, aquí es donde verdaderamente yo empiezo a conocer lo sobrenatural, porque yo sentí que yo la había rasguñado a ella. ¿Se podría decir sobrenatural o divino? ¿Cuál crees que sea? Sí, pues eso, bueno, divino puede ser y a la misma vez sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Natural, okay. Entonces, yo sentí que la había rasguñado a ella. Cuando yo me voy para atrás, me quedo un poco preocupada entre esa situación o ese éxtasis, se le podría decir. Yo cuando me levanto, porque me levanto, me siento en una silla, y cuando yo me siento en una silla, ella se sube al altar y me dice, párate. Y yo me paro, pero yo estaba mareada, yo no entendía qué me estaba pasando. De por sí había estado algo raro toda la situación que yo estaba viviendo emocionalmente y espiritualmente. Y cuando ella me levanta, me dice, ¿tú crees que mientras tú estás aquí, Dios está haciendo la obra en alguien? Y yo dije, sí, porque yo había llegado sola, no había llegado mi esposo. Cuando ahí está el poder de la fe. Cuando yo digo con toda seguridad, sí, una luz
tan grande, tan fuerte detrás de ella, se puso que me abrió los ojos. Y esa luz yo la miré, que me quitaba la vista, pero no era ella, estaba atrás de ella. Y cuando yo miré esa luz, me enmudeció la boca. Cuando me enmudeció la boca, yo no podía hablar, yo solamente dije, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y cuando yo dije esa palabra, yo me quise arrodillar, pero no pude. Lo que hizo esa luz fue que me aventó hacia atrás con una fuerza. Yo caí completamente como muerta. Cuando yo caigo, yo grito, un grito tan fuerte que sentí que desde el vientre algo se salió de mí. Cuando yo pasa esta manifestación en mí, porque nadie miró esa luz. Ahora entiendo que solamente fui yo. Ahora entiendo que era un ángel, porque no era Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, porque Dios es omnipotente, omnisabiente, su grandeza es demasiado. Dicen que no tiene un rostro, ¿no? ¿O tú qué piensas de eso? No tiene No rostro. es un ser físico, No. es pura energía, ¿no? Sí. Divina. Pero recuerda que ahora yo entiendo que era un ángel. ¿Por qué ahora yo entiendo que era un ángel? Porque los ángeles son los que traen los mensajes. Entonces, tú no te puedes arrodillar delante de un ángel. Y si hubiera sido el Señor hubiera permitido que yo me arrodillara. Y Él no permitió, porque nosotros no podemos arrodillarnos delante de los ángeles. Entonces, ahora entiendo que era un ángel que vino a libertarme y que me vino a traer el mensaje, cuál era mi destino o cuál era lo que yo iba a hacer. Cuando tengo esa manifestación, oraron todos por mí porque no sabían lo que me había pasado. Y de repente la persona dijo, ¿quién le va a servir a Dios? Yo me voy delante del altar y yo, estando en el piso, me voy delante del altar y le dije, yo le voy a servir a Dios. En ese momento empiezan a orar, o sea, ese día fueron 3 caídas. Okay. Y empiezan a orar por mí. Y cuando empiezan a orar por mí, la mujer me profetiza y me dice, Dios te ha mandado a llamar como profeta y tú vas a predicar la palabra de Dios. Y me dijo, guarda todos los mandamientos porque Dios va a hacer algo en tu vida. Desde ese momento, todo lo que era Isabel murió. Ahí fue un parteaguas, un morir y renacer Sí. de Isabel. Oh, Sí, okay. ahí prácticamente todo lo que yo no quería hacer, lo empecé a hacer. Okay. Me empecé a quitar el maquillaje, me quité las uñas, completamente Dios me libertó. Una pregunta, Isabel. ¿Dices que son cristianos ustedes? Sí. Aquí estoy un poquito confundido. Me gustaría a ver si me puedes dar claridad. Sí. ¿Cuántas categorías de cristianos hay? Si se podría decir así, te digo, porque yo oigo que son cristianos los de esta iglesia, pero no se visten así, y luego oigo otros cristianos que son muy diferentes a estos cristianos, y luego vienen ustedes que los veo que se visten de esta forma. Hay muchas divisiones de cristianos. En realidad hay una sola iglesia, y esa es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero el hombre es el que hace la religión. En realidad nosotros hay diferentes denominaciones, unos son apostólicos, otros son cristianos, pentecostés. Bueno, yo creo en el pentecostés. ¿Ustedes son pentecostés? Sí, okay. Sí, porque creemos en el mover del Espíritu Santo y de los dones. Entonces, la vestimenta es por ustedes. Mira, no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con nada de eso. No. La vestimenta es un punto muy importante. En realidad dice que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Y una de las cosas que nos pide Dios, muchas veces dice la vestimenta no tiene nada que ver. Yo respeto cada quien. Yo no me voy a poner a pelear en eso, porque eso es algo que Dios lo hace en cada persona. Mira, te voy a explicar una cosa. Una de las cosas que nos tiene que definir la persona y la gente es la diferencia en la vestimenta. Te voy a decir por qué. Y no es porque tenga algo que ver, no. Pero, por ejemplo, cada persona
si lo vamos, un policía tiene un uniforme, un doctor tiene un uniforme. Cada persona es identificada por su vestimenta. En la palabra de Dios dice que Él nos ha puesto nuevas vestiduras. Ahora, una de las cosas, hay muchos puntos por qué yo me he visto de esta manera. Uno de ellos, el principal, por qué yo me he visto de esta manera, era porque una de las cosas que no me acercaba a la iglesia a mí era el vestir de faldas o el vestir de ropa larga, porque yo decía, esa yo no soy. Pero recuerda que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, dice, nuevas criaturas somos. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo trabajó conmigo es mi manera de vestir. Primeramente porque voy a entrar a un punto que a lo mejor a mucha gente no le va a parecer, pero es importante tomarlo. Por ejemplo, si yo vengo a la iglesia, yo vengo destapada o vengo mostrando mi cuerpo, ¿tú crees que la persona se va a concentrar? O sea, parte es para eso, para que la gente para que se concentre. Sí, claro, porque si yo vengo mostrando mi cuerpo, entonces venimos del pecado, venimos de ella de muchas cosas. Entonces, muchos hombres pecan al ver a otra mujer. Dicen, en la palabra de Dios dice que aquel que ya deseó una mujer, que aquel que ya la codició, ya estuvo con ella. A ver, te voy a interrumpir aquí poquito. Dices que los hombres pecan por la mujer. No por la mujer, pero en la manera que nosotros nos vestimos. O sea, provocan a los hombres a que pequen. Claro que sí, porque dice la palabra de Dios que aquel que ya deseó una mujer, aquel que ya la codició, ya estuvo con ella. O sea que la gente piensa que necesita que estar con una mujer para pecar. No, la palabra es clara. Y la palabra dice que en el momento que tú ya deseaste una mujer, y si tú miras una mujer que viene decorosamente, porque dice la palabra de Dios que nos vistamos decorosamente. Pero Isabel, ¿no crees tú que aquí le quitas? Deja ver también cómo hago la pregunta. A lo que yo entiendo ahí, al hombre lo liberamos de su morbo y de del morbo que pueda tener el hombre, o de que si yo como hombre estoy viendo a X o a X mujer, es por culpa de ella. Entonces como que me liberan de la culpa a mí, porque es del morbo, o si soy muy morboso, o si soy muy, no sé, ¿verdad? No, definitivamente. ¿Cómo sería eso entonces? Definitivamente creo que un hombre que tiene una mujer la tiene que respetar. Yo como hombre más bien, y veo, puede pasar por aquí una mujer con una minifalda y no pasa nada. O sea, mi morbo no va a pasar, es igual que tú, no va a pasar nada. Y va a haber hombres que están un poquito como más maliciosos de mente, sí, que aunque vengan vestidos así, claro, y ni modo de echarles la culpa a ustedes. No, definitivamente, este es un tema muy controversial, pero yo lo único que quiero aclarar a cada una de las personas, que no te limites por tu vestimenta. Eso es lo que Dios nos ama como nosotros somos, y en el proceso el Espíritu Santo, Él va a ir haciendo el cambio. Yo por amor, mis vestiduras y la forma en que yo visto es por la identidad que Dios me ha dado a mí. Okay. Es por mi identidad. Incluso si llega una persona con una vestimenta que no es esta, yo no le voy a hacer que ella lo haga, porque eso es algo independiente. Pero claro, lógicamente, en mi punto de vista, es por no ocasionar, porque hay gente que viene batallando con la lascivia, con el deseo, y muchas veces, incluso aunque una persona, una mujer venga bien vestida, está ese problema en la mente. Pero nosotros como mujeres de Dios, nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de podernos cubrir, al menos en mi punto de opinión, porque por mi testimonio era una mujer que enseñaba mucho. O sea, era una mujer provocadora, era una mujer, incluso ya después si pones las fotos, vas a dar cuenta del cambio verdaderamente, porque entonces ¿cómo tú vas a creer que verdaderamente Dios hizo algo en mi vida si tú me sigues mirando de la misma manera? Y no estoy imponiendo de que tengas que hacerlo para que la gente pueda mirar tu cambio, sino que cuando verdaderamente el Espíritu Santo entra dentro de ti, Él es santidad,
y sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Yeah. Pero tampoco quiero decir que necesitas que vestir de esa manera para poder ver a Dios, porque eso no es así. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento que yo llegué y tuve la manifestación, yo venía del mundo. Yo no conocía absolutamente y tuve una manifestación sobrenatural donde prácticamente, aún siendo, ¿sabes cuántas personas tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que entrar en una búsqueda para tener una experiencia así? Muchas. Pero yo me siento agradecida porque Dios me permitió vivir esta experiencia y poder entender que por medio de mi testimonio muchas personas pueden llegar a sus pies, porque pueden mirar que hay un cambio, que cuando verdaderamente entregamos nuestro corazón delante de Dios, Dios puede hacer una transformación dentro de ti. Yeah. ¿Cómo explicarías el que la mayoría de las personas, yo me fijo mucho en eso, de que las escucho que andaban buscando a Dios, y que andaban buscando a Dios, y que andaban buscando a Dios? Cuando yo pienso que no lo tienes que buscar, porque Él está contigo, está dentro de ti, o sea que no tienes que ir como a ninguna iglesia. ¿O por qué tenemos que ir a alguna iglesia? Bueno, una de las cosas que después de que Dios me da mi llamado, empiezo a caminar conforme a la palabra de Dios, empiezo a buscar, empiezo a entender qué era lo que pasaba, ¿verdad? Realmente en mi vida, qué era el propósito que Dios tenía en mi vida. Y en eso, después de que yo entregué mi vida, empiezan a fluir los dones. Nosotros creemos en el don de lenguas, que ese es un don que Dios... Eso también iba a platicar, pues te iba a preguntar al ratito, a ver si... Sí, entonces cuando yo recibo el don de lenguas, recibo varios dones que Dios me da en mi transcurso. Dios me da el don de profecía. Cuando tú eres un profeta llamado por Dios, Dios te va a revestir y te va a instruir para que camines bajo su voluntad. ¿Qué es un profeta? Es la voz de Dios en esta tierra. El profeta es aquel que te va a dar una palabra, y esa palabra, si viene de parte de Dios, se va a cumplir. Un mensaje, es un mensajero de Dios. Entonces, somos parte de Dios. Cada uno es importante, cada uno tiene un propósito. Me recuerdo que en una profecía que yo di orando, yo doy una palabra donde Dios me revela que el hombre busca afuera cuando Él vive dentro de nosotros. Entonces, Él me hacía entender que a veces nosotros buscamos afuera lo que está dentro de nosotros, porque Él vive en cada uno de nosotros. Pero en el momento que nosotros no lo reconocemos a Él, es como, mira, Él no puede entrar dentro de nosotros. Aunque vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo no puede activar lo que hay dentro de nosotros si nosotros no lo aceptamos en nuestra vida. En el mundo espiritual, porque yo he podido entender que hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, ningún espíritu contrario a Dios puede entrar dentro de una persona si tú no le abres una puerta. Por eso en la palabra de Dios dice que Él llama, Él toca, y si tú abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Él está diciendo la puerta, tu corazón. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestro corazón, pedimos perdón, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, y lo que hay dentro de nosotros se activa, porque en la palabra de Dios he podido entender que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que lo reconocen como su Salvador y aquellos que entregan su vida a Él. Hay una, no recuerdo bien qué religión es, o de qué esta persona, de qué religión es cristiana también, amiga mía también, y ella dice que
nomás 250,000 personas se van a salvar, seres, y todos los demás pues se van a ir al infierno porque no son hijos. ¿Tú qué piensas de eso? Porque yo cuando me platicó ella eso, yo decía, bueno, no le dije a ella, pero yo acá pensaba, y de seguro yo creo que ella es una de los 250,000. Cuando el planeta hay trillones y cuatrimillones de personas, entonces... Bueno, mira, en la palabra de Dios dice que no dejemos de congregar como muchos lo hacen. Es importante que nosotros conozcamos las escrituras. Claro que nosotros podemos, incluso todos los dones que yo recibí no fueron en la iglesia. Fueron en mi casa, fueron en un viaje, orando, buscando en la intimidad a Dios. Yo quiero compartir a cada uno que, claro, que nosotros podemos tener una manifestación fuera de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, pero que sí es necesario que nosotros nos congreguemos, porque de esa manera nosotros nos animamos unos a otros, aparte estudiamos la Biblia, aprendemos la palabra y podemos, dice que 2 son mejor que 1. Entonces, por esa razón es que es necesario que nosotros nos eduquemos. En la palabra de Dios habla de 144,000 personas, de los cuales se van a salvar, pero esos son los judíos, ¿ok? Ahora, yo te voy a decir una cosa, en realidad no hay un número exacto de cuántos son los que se van a salvar en realidad. Mucha gente habla muchas cosas. La Biblia es un libro donde hay mucho misterio, donde tienes que entender las traducciones, donde en realidad lo único que yo te puedo compartir para resumir este punto es que mira, si tú amas a tu prójimo, si tú haces lo bueno, lo correcto ante Dios, si tú llevas a cabo todos los mandamientos, si tú haces la voluntad por lo cual tú fuiste creado, haces el bien a los demás allá afuera, y vives conforme a la palabra de Dios, seguro que te vas. Porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los va a conocer. Muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice esto. Y va a decir él, alejados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. O sea que los frutos del Espíritu Santo son amor, mansedumbre, templanza. Yo puedo conocer mucho y tener mucha sabiduría, pero dice la palabra de Dios que Él no escogió a los sabios, que Él escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Lo que te quiero decir con esto es que mucha gente va a creer que se va a salvar, pero verdaderamente el pueblo que se va a salvar es aquel que anda con un íntegro corazón. Aquel que vive la voluntad de Dios, que ayuda al prójimo, que va y lleva comida al necesitado, que va y si su hermano necesita algo, va y lo ayuda. Aquel que perdona, aquel que no anda en rencor. Va a haber mucha gente que no esté en una iglesia y se va a salvar. Mi creencia es esa. Seguir los 10 mandamientos lo mejor que puedas, no andar haciendo mal a nadie y, según yo, no hay necesidad de ir a ninguna iglesia ni de nada de lo que viene siendo religión, porque simple y sencillamente haz el bien, no mires a quién, ayuda a tus semejantes, no robas, no mates, no nada de eso, no andar haciendo juicios. Y siento como que es todo. Dios está en ti. Hace ratito te escuchaba decir que si tú no abres tu corazón, Dios no puede entrar, cuando Dios está ya dentro de ti, ¿verdad? Y yo lo veo más bien como, me imagino que dentro de tu cuerpo es un templo. Uh-huh. Y dentro de ese templo hay, lo voy a poner en sentido figurado, muchas puertitas. Uh-huh. Y en una de esas puertitas está Dios. Uh-huh. Pero muchas veces, por andar uno en tu trabajo, en el corre-corre, en todo la televisión, todo lo que hay, te olvidas de eso y te enganchas con los problemas del trabajo, cómo lo voy a hacer para pagar esto, no tengo dinero para pagar esto, y te enganchas con todo eso, ¿eh? Si es gente que está en drogas, pues en sus vicios, pero muchas veces es como cuando dicen, el maestro aparece cuando el alumno está listo.
sin que lo busques ni nada. Él va a aparecer y tú te vas a dar cuenta, porque hay un muchacho que toca en un grupo de rock. Ese fue un testimonio que escuché. Y él dice pues que pura música rock, ¿verdad? Media loca la música. Y dice que drogas, alcohol, mujeres y todo, ¿no? Entonces dice que en una vez se puso una sobredosis y ya se estaba muriendo. Pero entre esa sobredosis y entre lo que se estaba muriendo, se le vino una revelación y conoció a Dios ahí. Y ya cuando regresó, ya fue una persona totalmente diferente. Entonces a lo que voy es a eso. No, tú no lo estabas buscando ni nada, sino que se abrió esa puertita. Haz de cuenta que esta es tu casa y nunca abres esa puerta y ahí es donde estaba. Y de repente se abrió y tú lo sentiste. Y ahí fue la conexión con Dios, sin tener que andarlo buscando a ningún lado. Yo pienso así. No sé cómo veas. Gloria a Dios que algunos tienen la oportunidad de esto, pero otros no tienen la oportunidad de poder arrepentirse. Yo creo que no todos se van a salvar. Yo creo en que no creo en la reencarnación, porque entonces ahí le quitaríamos lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Porque entonces si todos reencarnáramos, entonces ¿cuál es el mucha gente cree en la reencarnación, mucha gente cree en muchas cosas, pero yo creo que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él vino a hacer un solo sacrificio por nosotros en la cruz. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no tomamos en cuenta ese sacrificio que Él hizo en la cruz, que es llevarse toda dolencia, toda enfermedad. Por eso es que cuando yo llego al caminar de Dios, Dios empieza a sanar todas mis heridas. Porque dice la palabra de Dios: conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? En la palabra de Dios dice que hay muchos caminos, que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios. Y ese se llama Jesucristo. Porque si tú crees en Jesucristo, Jesucristo es como, por ejemplo, Jesucristo es la llave para ir al Padre, para ir al Eterno, para ir al gran yo soy. Entonces, si nosotros no creemos en Jesús, porque Él vino de cierta forma en semejanza de hombre para caminar y enseñarnos de qué manera vivir, de qué manera fue el mejor líder, el mejor hombre que nos enseñó amor, nos enseñó misericordia, nos enseñó a pensar en el necesitado. Los fariseos, los escribas le decían que porque él cenaba en la mesa con la prostituta, con el que estaba en pecado. Pero él nos vino a enseñar que para nosotros poder, mira, te voy a decir una cosa: si nosotros como seres humanos llegara a venir el Señor, o llegara a venir lo que venga, que hablan y que dicen, si tú espiritualmente no estás en el nivel que necesitas estar espiritualmente, como cuando vino la pandemia, mucha gente ni siquiera murió de la enfermedad, murió por el miedo, murió por el temor. A otros lamentablemente les quitaron la vida, a otros lamentablemente no pudieron arrepentirse, no pudieron entender, a otros fue parte, Dios permitió ese proceso para que ellos pudieran aceptar a Él, pudieran rectificar su vida. ¿Cuánta gente Dios no ha permitido que pase por una situación donde está a punto de morir y lo hace que vuelva porque su propósito aún no ha terminado, porque le está dando la oportunidad? Pero no todos tienen esa oportunidad. Por eso dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya te pronosticó. O sea que no es que Isabel, aceptó ahorita al Señor porque yo lo quise aceptar, es porque ya había un propósito en mi vida. Y tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, y ese propósito se va a llevar a cabo cuando estés listo. Ya, es lo que te decía, ¿no? De el maestro aparece cuando el alumno está listo, es cuando se te aparece. Es que todo lo que está aquí fue hecho de lo invisible. Yeah. Hay un mundo espiritual que mucha gente no conoce, y ese mundo espiritual era antes. O sea que, por ejemplo, todo lo que se
hay un gobierno en el cielo. Hay ángeles, hay arcángeles, hay muchas cosas que nosotros a lo mejor ignoramos o no conocemos, igual como en este mundo. Aquí todo hay un orden. Aquí como hay un orden en esta tierra, hay un orden espiritual. En el cielo saben tu nombre, en el cielo conocen quién eres, en el cielo conocen el propósito por el cual tú has sido llamado. No pasa nada sin que Dios lo permita en tu vida. Ya, ahí lo que acabas de decir ahorita, yo con diferentes personas que también son religiosas, les he dicho lo que pienso. Y hay veces que yo siempre les he dicho lo mismo que acabas de decir ahorita igualito. Les digo, es que si las cosas son así, como lo acabas de explicar ahorita, no hay pecado, ni hay gente mala. Y luego me dicen, pero a ver, ¿por qué? Y le digo, porque ya todos venimos aquí por un propósito, que Dios ya Dios sabe lo que ibas a hacer, ya Dios sabe a qué edad te vas a morir, cómo te vas a morir, lo que dejaste o no dejaste, Dios ya sabe todo. Entonces, si a mí me tocó ser un drogadicto, pues Dios ya sabía de que a tal edad te va a pasar eso y eso te va a hacer un drogadicto. Ya está escrito ahí todo. Después de eso te vas a reivindicar y se te va a quitar eso. Pero ya todo está escrito que así iba a ser y que yo tenía que hacer eso porque ya todo está escrito, pues. Entonces me dicen, no, es que no. Entonces Dios no sabe. Les digo yo, entonces si no es así, Dios no sabe, entonces ¿qué iba a hacer yo eso? Bueno, ahí entra otra cosa, porque acuérdate que Dios todo lo permite, pero tenemos libre albedrío. Uh-huh. Entonces Dios nos puede predestinar para algo, pero tú te puedes salir del diseño. A ver, ¿cómo está eso? Sí, porque acuérdate que Satanás fue creado como un adorador y él adoraba a Dios. Pero él deseó en su corazón tener un trono como Dios. Entonces él había sido creado para la alabanza, él había sido creado para la adoración y tenía un propósito, pero él se salió del diseño, que fue codiciar, desear. Entonces dejó que entrar en su corazón el desear, el deseo. Por eso mucha gente dice, no importa el desear. Él no dice que hizo un trono como Dios, él deseó tener como un trono como Dios. Entonces al mirar el plan o lo que Satanás iba a hacer en contra de Dios, él lo destituye. Salió del propósito. Tenemos el caso de Adán y Eva. Ellos tenían un propósito, iban a ser inmortales, iban a estar en el Edén y solamente se les dio una cosa, obediencia, que no tocaran de ese árbol, del bien y del mal. Entonces cuando ellos comen, literalmente nosotros pasamos a ser como Dios, a conocer el bien y a conocer el mal. Entonces hay un libre albedrío. Cuando nosotros, Dios no te va a obligar a que tú lo ames a Él, no, Él te va a dar a que tú elijas entre el bien y entre el mal. Es que desde que nacemos ya vienes puro. Desde el primer día que tú ya saliste del vientre de tu mamá y tomas tu primer respiración, vienes puro, no traes ninguna religión, ¿no? Ni ninguna creencia. Mira, eso pensaba yo, pero hay maldiciones generacionales que te reclaman desde antes que tú nazcas. No todos. Vemos casos donde, por ejemplo, vamos a hablar de cómo es algo generacional, una maldición generacional. ¿Cómo es? Tú no sabes lo que hicieron tus antepasados antes. Entonces a veces la gente dice, bueno, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué pasó tantas situaciones? Pero es que hubo una alma que a lo mejor tu antepasado mató, o una violación, o una cosa que se hizo desde antes, y esa maldición te puede alcanzar. ¿Está reencarnando en mí? Se traspasa. ¿Reencarnar?
no creo en la reencarnación, pero sí creo en que esa maldición va a alcanzar. Por eso dice la palabra de Dios que Él visita la tercera y la cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. No toda la gente ama a Dios, no toda la gente acepta a Dios en su corazón. Hay gente que le sirve al enemigo, a Satanás. Entonces hay gente que lo adora, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Ha llegado gente que me dice, oye, pero yo creo en la muerte, pero tengo que pedirle permiso a Dios. Entonces tú crees en alguien que no es tan superior como Dios. ¿Por qué no crees en Dios, que Él es más superior? Si tú dices que le tienes que pedir permiso a Dios, entonces Dios es más grande. Pero pedir permiso, ¿como para qué? Para hacer cosas. Me ha llegado casos donde gente hace brujería, donde hace gente muchas cosas, creencias, maldades, creencias. Entonces tú vas a creer en lo que tú quieras creer, pero una de las cosas que yo aprendí en los talleres es de que, y una cosa que me encantó que aprendí de Omar, es que él siempre decía, cualquier cosa que tú hagas va a traer una consecuencia, sí, para bien o para mal. Acción, reacción. O sea, va a haber una reacción. Entonces, en el momento que una persona, muchas veces nosotros podemos hacer algo mal. Viene siendo lo que dicen el karma, ¿no? Exactamente. Entonces, el karma puede ser que muchas veces se te puede regresar a ti o no a ti, sino a alguien más. Entonces, ese es el propósito de Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él se lleva toda maldición, toda dolencia, toda enfermedad, y todo eso no tiene que estar en nuestras vidas. Fíjate que yo pienso que por eso quería hacer este podcast contigo, porque sí, dije, ¿quién más que tú para que ahora sí que me ilumines o me abras poquito la mente? Porque la mayoría de las veces con quien platicas es con alguien igual que uno, y aquí contigo pues ya es diferente. Sí. Yo pienso que la mayoría de las personas, cuando no es que no creas en Jesucristo o en Dios, porque es el mismo, ¿no? Todos los que mencionas es la misma persona, a lo que se dice, ¿no? No sé si ustedes crean diferente, pero es el mismo. Pero yo pienso que no es que no creas en Él, más bien lo que no nos damos a entender o no se dan a entender, que en realidad en quien no crees es en la religión, en las religiones. Nomás que mucha gente que ya está muy metida en la religión piensa que no crees en Dios. ¿Sí me explico cómo? Por ejemplo... Bueno, yo no creo en la religión. Yo estoy en contra, porque la religión mata, la religión cohíbe, la religión te... Pues dicen que es el 95% de los problemas de la humanidad son religiosos. Mira, yo creo... Que porque estos, que porque aquellos, que porque... Si tú, Jesucristo, perdón, a lo mejor me No, está bien. Jesucristo caminó durante 3 años. Y Él nunca, Él dijo, el Hijo de Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea que Él no tenía ningún lugar. Uh-huh. En aquellos tiempos, Él caminó y fue a diferentes lugares y predicó del Evangelio de la salvación. Durante 3 años, Él no vino a crear una religión. El hombre ha creado una religión. El hombre ha creado doctrinas de hombres. Pero yo creo, y yo te lo puedo decir, porque muchas veces dice, oye, pero ¿y si no estás en la verdad? Porque mucha gente te va a pelear la verdad. O todos la tienen, ¿no? Sí. Donde están estos es lo que es. Y lo que es los católicos, eso es lo que es. Y lo que son los cristianos, eso es. Y los musulmanes, no, es esto. Y todos tienen la verdad según ellos, pues. Pero yo creo que dice la palabra de Dios que hay un solo camino. Y si dice que hay un solo camino es porque hay más caminos, pero hay uno solo que es verdadero. Y dice que ese es Jesucristo. Entonces, el que cree en Jesucristo, incluso cuando Jesucristo, al morir en la cruz, cuando Él murió en la cruz, un velo se rompió. Y cuando se rompió ese velo, porque antes, en los tiempos de antes, solamente los que iban a la presencia de Dios eran los sacerdotes, los reyes y los profetas.
Los sacerdotes eran los que entraban a la presencia de Dios. Y si un sacerdote estaba mal, moría. Les ponían una campanita y al entrar al lugar santísimo... ¿Cómo sabían que estaba mal? ¿O quién era el juez? Porque, para decir mátalo. Porque bueno, era la presencia, o sea, la presencia de Dios, era el Espíritu de Dios, el que sabía cómo estaba delante. Dios dice que en la palabra de Dios dice que Él sabe y Él conoce cuál es tu necesidad antes de que tú se la digas. O sea que Dios, delante de Dios nosotros estamos desnudos. Tú puedes venir a decir que tú tienes una intención de buscar a Dios, pero Dios sabe verdaderamente la intención del hombre. Entonces, en esos tiempos, solamente los que podían entrar a la presencia, al lugar santísimo, un lugar donde era especialmente para Dios, donde moraba la presencia, el Espíritu de Dios. Entonces, si esa persona se encontraba mal, él caía muerto. Caía muerto. Ahora estamos en la gracia. Ahora es diferente, pero Jesucristo vino a hacer un solo sacrificio. Antes las personas, para lavar sus pecados, cada uno lo que tenía iba y lo sacrificaba. Lo sacrificaban. Pero ahora, por medio de lo que Jesucristo hizo, ya no tienes que sacrificar ningún animal. Hubo un solo sacrificio, que Él es por ir en la cruz. Y en el momento que ese velo se rompió, ¿sabes qué pasó? Ya ningún sacerdote es el que va a entrar solamente a la presencia. En el momento que el velo se rompió, porque dice que en el templo se rompió el velo, esa partida de ese velo significa que ahora todos podemos entrar en la presencia de Él. Ya podemos ir todos, que es este altar. Vamos delante de la presencia de Dios y nosotros no tenemos que confesarle a nadie nuestros pecados, sino que vamos delante de Dios y podemos hablar con Él y poder tener una conexión directa con Él, porque antes no la podíamos tener, ni todos podían, el Espíritu Santo no podía morar dentro de la gente. Entonces, ¿qué voy con esto? Que cuando muere Jesucristo en la cruz, se rompe ese velo, pero Él va al infierno y baja y le quita las llaves a Satanás, les predica el evangelio y se los lleva para arriba. ¿Le tienes miedo al diablo? No. ¿Crees que exista? Sí. ¿Es un ser físico o cómo te lo imaginas? Es un ser espiritual, porque ellos son todo es espíritu. Todo es espíritu, sí. Nada es físico. No como hay personas que conozco en un podcast que hicimos, donde dice que el diablo se transforma como en nosotros. Bueno, se puede personificar, porque acuérdate que los ángeles se personifican. Hay ángeles que toman forma de humano. Entonces, claro, lógicamente que él se puede personificar, porque incluso hay gente que puede personificarse en cosas, en animales, en todo eso. Creo que sí existe un mundo espiritual oscuro, cosas donde hay gente que le da la autoridad a Satanás para que pueda, no probablemente él morar en un cuerpo así, porque te voy a decir sinceramente, o sea, a veces la gente habla cosas que no conoce en realidad. Si solamente con un poquito de la presencia, lo que me pasó a mí, que caí casi muerta, a mí si tú me dices que miraste un ángel y no pasó nada, entonces no miraste nada, porque verdaderamente toda la Biblia, todos aquellos que han tenido una experiencia sobrenatural, o ha sido enmudecida su boca, o han quedado paralizados, o algo ha pasado. Entonces ahora imagínate, si el poder de ellos es grandísimo, el poder de Dios es grandísimo. Si el poder de Dios viniera completamente hacia nosotros y si nos presentara, morimos. Porque hay una parte en la Biblia donde habla Moisés, que Moisés quería verlo y le dijo, es que si me miras vas a morir. Entonces solamente miró sus espaldas. Una parte de él. Sí, es amplio, ¿no? Todo esto, sí. es muy amplio, muy extenso. Me quiero regresar poquito, Isabel. ¿Por qué el don de lenguas? Yo una vez fui saliendo de lo que fue los transformación y cuando fuimos al tercer fin, era muy incrédulo de muchas cosas. Y
no sé si te acuerdas que en el tercer fin, hubo un domingo donde todos estábamos en el cuarto y al ratito pues con una canción que nos pusieron cristiana y que era la lloradera y luego de repente todo callado. Y yo miraba en televisión donde sacaban servicios donde la gente pues baila y esto otro, ¿no? Y luego llegaba el pastor y los tocaba y se caían. Pero yo siempre decía, pues es como puro teatro, ¿no? Pues puro teatro. Pero yo recuerdo que ese día que fuimos al retiro, no al retiro, sino al tercer fin, yo me acuerdo que se me acercaban a mí y me decían, déjame acordarme cuáles eran las palabras, ríndete o suéltalo y suéltalo, ya no lo detengas. Yo andaba con los ojos cerrados. Pero pues yo decía, de primero decía, ya suelta qué, ¿da? O ya no detengas qué. Entonces, y suéltalo, y vamos. Y yo me acuerdo que al ratito hacía así, pero con mis ojos cerrados, pero de repente empecé a sentir como un temblor y ¡pum! Caí. O sea, me acuerdo que estaba sentado y caí para atrás. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó, la verdad, no te voy a decir, pero lo único que sé que ya cuando empecé como a reaccionar, me acuerdo que estaba todo en silencio. No sé si todos cayeron o no, la verdad no sé qué pasó porque pues con los ojos cerrados. Sí. Lo único que sí me acuerdo que a un lado de mí estaba uno de los compañeros y él nunca cerró los ojos. Él dijo que estuvo viendo todo, cómo andaban todos, ¿verdad? Pero él nunca cerró los ojos. Y luego me dijo, cuando se acercaron a ti, dijo, haz de cuenta que hacían así y tú movías la cabeza para donde movían las manos. Y luego te hizo así y te fuiste para atrás. Wow. Entonces yo dije, wow, ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron? Porque yo me recuerdo también... ¿Quiénes fueron qué? A los que oraron por nosotros. Porque, o sea, aunque no metían ahí religión, ¿verdad? Pero me recuerdo también que oraron por mí y yo así... Es lo que te digo, sí. Es lo que te digo, que Dios está dentro de ti. Sí. Y llega un momento, es como una catarsis que pasa, sí, donde algo de ti se abre y es donde sientes la presencia. No, o sea, no hay necesidad que sepas si es Dios o no. Tú sabes que es Él, porque algo pasó dentro de ti que se siente bien, te sientes a gusto, te sientes en paz, te sientes en armonía, te sientes muy bien. Y después de que se terminó eso, yo me acuerdo que ya se acabó el proceso, ya fue el tercer fin, ¿te acuerdas? Y ya, pues ya no hay nada más. Pero yo duré lunes, martes, miércoles y jueves que andaba como calabacita tierna. De todo lloraba. Cualquier cosita. El Espíritu Santo entró dentro de cualquier cosita lloraba, miraba esto, lloraba. Música que muchas veces ni le hacía caso y ahora miraba el mensaje dentro de la música. Pasó el tiempo, entonces yo andaba buscando eso otra vez. ¿Dónde puedo seguir? Porque vas a tu iglesia y pues lo mismo, ¿no? Lo que es la católica, vas a el mismo sermón de todos los tiempos, hacen todo lo mismo todos los días. Te levantas, te sientas, lo mismo, siempre lo mismo, ¿da? Entonces, pues vas porque es lo que nos inculcaron, como dices tú, nos programaron para eso. Entonces, pero yo andaba buscando algo. Yo decía, es que ¿dónde puedo encontrar lo que sentí ahí, en el tercer fin? Wow, poderoso. Entonces, me apunté a un retiro. Ahí en la iglesia dijeron, va a haber un retiro de hombres para el que se quiera ir. Dije, voy a ir. Que lo religioso no es lo mío, porque siempre como que le huyo a todo lo que es religión. Pero dije, voy a ir. Porque lo que pasó fue que con el proceso que vivimos, como que me acercó a lo religioso. Aunque ya después dije, no es religión, es lo espiritual. Porque al ratito te voy a hacer la pregunta de qué piensas de la religión y lo espiritual. ¿Es lo mismo, no es lo mismo o cuál es la diferencia? ¿No? Pero me fui yo al retiro, pero no me gustó. Decía, no, pues no. O sea, todo lo que se hablaba y lo que se platicaba, no, pues no, decía yo, es que nos hacían sentir
como que eres de lo peor, como que no vales nada, como que no tienes ni el valor para levantar la cabeza para ver a Dios. Pero era un retiro... Es de católico. ¿Católico? De la iglesia. Católico. Entonces, y hacerte sentir como que eres de lo peor, es el pecador más pecador que hay del planeta. Okay. Y yo decía, no, pues no, yo no me siento así. O sea, nada de lo que decían me sentía yo, a lo mejor soberbio mío, lo que tú quieras, pero yo no me sentía pues así. Yo decía, no me siento así. Total, de que a lo que voy, hice toda esta platicadota para lo de las lenguas, que al ratito empezó a hablar fue ahí un muchacho que estaba todo tatuado y nos platicó su historia de que anduvo en sectas satánicas y que hizo muchísimas cosas y cómo cuando empezó yendo con lo católico se convirtió y se salió de todo eso, ¿eh? Entonces, de repente empezó a hablar, bla, 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 bla. Nunca había oído yo a nadie hablar en lenguas. Oía que la gente hablaba en lenguas, pero nunca había escuchado. Entonces el muchacho de repente de estar hablando, bla, 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 empezó a hablar en lenguas y yo decía, a lo mejor eso es hablar en lenguas, ¿eh? Pero después alguien de los que estábamos acá empezó también a hablar en lenguas. O sea, también se soltó como bla, 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 bla. Y por alguna razón, no sé qué, pero me hacía más sentido lo que, no lo que decía, porque no entendía nada, pero me hacía como más sentido algo en mi oído, me hacía más sentido que lo que estaba diciendo el de allá. ¿Sí me entiendes cómo? Poderoso. Lo que estaba diciendo al que llevaron ahí a platicar en esa hora, yo sentía como que allá no, y yo decía, este señor, ¿sí me entiende? Está lleno de la presencia. Entonces, wow. A lo que voy es que después el que estaba ahí arriba les empezó a decir a los que estaban ahí en servicio, a decirle que callaran a aquel. Al que estaba hablando, les estaba diciendo, hey. Y luego yo decía, pero ¿por qué lo quiere callar, verdad? Y al ratito lo callaron. Entonces mi pregunta es esta. Cuando alguien empieza a hablar en lenguas, ¿es porque alguien se te metió? ¿O algo en ti? Pero yo decía, si llega alguien y te dice, ya, te vas a callar, porque ya te dijeron que te calles. O sea, quien entró en ti, lo estás callando a quien entró en ti, o ¿cómo está este rollo? Bueno, wow, poderoso. Bueno, mira, en la palabra de Dios en Corintios dice que no ignoremos los dones, los cuales los da el Espíritu de Dios. El don de lenguas es un don que está en la promesa de Dios. Y todos los que crean en mi nombre, los seguirán estas señales. Hablarán nuevas lenguas, agarrarán en sus manos serpientes, y si comieran cosa mortífera, no les pasará nada. El don de lenguas lo da el Espíritu de Dios a quien Él quiere. El día que yo recibí el don de lenguas, en realidad yo estaba orando en mi casa. Yo estaba hincada. El don de lenguas se puede recibir pidiéndole perdón a Dios, creyendo en Dios y teniendo fe. Ningún don se puede activar si tú no tienes fe. Entonces, para poder recibir el don de lenguas, lógicamente que esto es para los que creen en el nombre de Jesús. Ahora, el don, cuando me pasó esta manifestación, yo estaba orando y yo quise alabar a Dios en mi idioma natal. Cuando yo empiezo a adorar en arameo, en otras lenguas, y se metió algo dentro de mí, que cuando se metió, hace cuenta que descendió algo y se metió algo dentro de mi estómago, que era como cuando un gatito ronronea, que trae un motorcito así, ahí. Así yo sentía dentro de mí, y empecé a hablar, pero yo no empecé a hablar, empecé a adorar en lenguas. Cuando yo voy con una persona y le cuento esa manifestación, me dijo, es que no creo, porque mi proceso fue muy rápido. La gente no entendió desde que me pasó lo que me pasó a mí.
yo empecé a caminar rapidísimo en la presencia de Dios, porque había algo diferente en mí que otras personas. Habían tiempo, gente que tenía 5, 6, 7, 10 años y nunca había recibido lo que yo en menos de 6 meses recibí. Cuando me pasa esto, la persona me dice, voy a orar por ti. Cuando empieza a orar me dice, sí, recibiste el don de lenguas. Esto es algo que Dios lo pone, no es algo aprendido, no es algo que lo puedes callar. Es un lenguaje como cuando aprendes inglés, como cuando aprendes japonés, pero incluso hay lenguas, hay diferentes tipos de lengua. Hay el don de lenguas, hay el don de interpretación de lenguas, hay lenguas angelicales, hay lenguas de adoración, hay lenguas que son humanas. Las lenguas humanas prácticamente son como que, por ejemplo, Dios tiene un mensaje para alguien y yo vuelo a un lugar y esa persona habla, no sé, japonés, y Dios me puede empezar a hablar, me puede dar en ese momento el poderle dar un mensaje con su mismo lenguaje. Pero es algo celestial, es algo divino. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, ahora lo que ellos hicieron, si no había interpretación, ahí estaban mal, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que habla lenguas ora directamente con Dios y habla directamente con Dios y te ayuda para edificación. Pero que si las lenguas no hay un intérprete que interprete, que callemos. Pero que si en las lenguas tú tienes por ejemplo, yo de las lenguas tengo interpretación, tengo profecía. Llega un momento donde yo oro con la persona y si Dios quiere dar un mensaje, yo empiezo a hablar en el lenguaje que Dios, en el don de lenguas, y automáticamente el Espíritu Santo me da la revelación del mensaje que es para esa persona. Por ejemplo, puedo yo estar orando en lenguas y Dios me está hablando de una necesidad que esa persona tiene. Y por medio de lo que yo estuve orando, yo recibí y le digo, Dios me está diciendo, me está mostrando que estás pasando esta situación y que tienes que hacer esto. Y entonces el orar en lenguas, cuando es con profecía, es para edificar al hombre y a la mujer. Tú no puedes edificar a alguien. Si tú tocas un instrumento y ese instrumento no tiene una tonalidad, no tiene una letra, ¿cómo vas a entender? Entonces, el don de lenguas es para edificación del que lo recibe, para tener una conexión más grande con Dios y para poder crecer, para edificación mía. Pero si yo hablo lenguas y no hay interpretación, ¿qué le va a servir a lo demás? Pero si yo tengo el don de lenguas y hay interpretación, que alguien las interprete, ahí debió de haber habido un intérprete. Porque ahora voy a entrar en un punto muy importante. Todo lo que Dios ha creado, Satanás lo imita. Así que las lenguas también son imitadas por los demonios. Entonces tú ahí dices una cosa, aquel hablaba de una manera diferente y este hablaba tú pudiste discernir, porque eso quiere decir que uno de los dones que está dentro de ti es el don de discernimiento de espíritus, y el don de discernimiento de espíritus discierne lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque hay personas que han estado en sectas, hay personas que han manifestado estos dones, pero no son de Dios, son de parte del enemigo. Hay lenguas que no son de Dios, hay lenguas que hablan los demonios. Entonces, ¿cómo puedes identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Todo aquel que no confiesa el nombre de Jesús no viene de Dios. Un día me tocó una experiencia donde un muchacho se paró, estábamos evangelizando afuera, y se paró él y empezó a hablar lenguas. Y me oigo rápidamente el Espíritu de Dios que me dice, dile que se arrodille y que diga en el nombre de Jesús. Y él estaba adorando en lengua, supuestamente. ¿Alguien que iba pasando por ahí? Sí. ¿O de los de ustedes? No. Iba pasando, pero sí cree en Dios y sí es cristiano. Pero muchas veces el simple hecho de recibir un don no quiere decir que la persona completamente esté libre. Puede ver que algo está instruyendo ahí en la persona. Es que estos temas son bien. Sí. Pero lo que te quiero decir para cerrar esto es que el don lo puedes parar. ¿Por qué? Porque es como cuando tú y yo estamos hablando. Si yo quiero dejar de hablar,
yo puedo dejar hablar. Ahora, para honra y gloria de Dios, Dios me ha dado el don de adorar en lenguas, el don de interpretar lenguas, en las mías. De otros, si Dios me da la interpretación, puedo interpretar. Si no me da la interpretación, no puedo hablar algo que Dios no me ha dicho. Pero puedo interpretar las lenguas de adoración que adoro, y puedo interpretar las lenguas cuando yo las hablo, el mensaje que Dios tiene para esa persona. Eso es ese es el don más fuerte que Dios me dio, poder llevar un mensaje a la gente. ¿Puedes, Isabel, puedes hablar en lenguas a la hora que tú quieras? Sí. ¿O tiene que ser como en un momento específico o en algún lugar específico, o tiene que ser bajo una adoración? ¿O cuál es el sentido, por ejemplo, que te dijera, puedes una muestra de cómo es hablar en lenguas ahorita y Sí ¿cuál sería el sentido? Bueno, ¿O me podrías decir qué fue lo que dijiste? ¿cuándo? Como por ejemplo, un decir, ¿verdad? Que te dijera, ¿me puedes como mostrar qué es hablar en lenguas? Y que ahorita hablaras en lenguas y después como pues no entendí, pues ¿qué fue lo que dijiste? O no se puede, o eso es algo que tú te tienes que quedar con eso. Bueno, dice que en la palabra de Dios dice que en todo momento oremos, y que si oramos, oremos con entendimiento, y que si hablamos las lenguas, hablemos con entendimiento. Este es un don que puede fluir en cualquier momento, pero también tiene que ir direccionado. Yo puedo hablarlas ahorita, pero no sé exactamente, a lo mejor no pueda tener la traducción. Regularmente donde yo puedo hablarlas. ¿Lo puedes ¿Puedo intentar? adorar? ¿O no? Si quieres, sí lo puedo hacer. Sí te nace. Puedo adorar si Dios me da. Sí te nace, Sí. como un poquito nomás para darnos cuenta. La. ¿Sí? Hey, dai boreama sheidiri, oraman sheidaramasi, leibante irara soy diamai, oran seilama sheidiri. Camina Dios conmigo. Oh Rama Sheiraramanso, camina, oh Señor, delante de mí, oh Dios de gloria. Hiramaya Mosheiri Anaideri, caminaré contigo, Dios de gloria. Himasheiraramanso, Enashei, porque eres mi Dios grande y poderoso, oh Dios. Esa es alabanza, y esa es la interpretación de lo que yo estoy adorando. Ese es parte de un don. ¿Fue en arameo lo que andas diciendo o no? Okay. Tengo muchos dones de lenguas. A veces puedo hacerlo en arameo, a veces hay lenguas de guerra, a veces hay lenguas de reprensión de demonios, hay lenguas que son de guerra. Yo no tengo solamente un don. Por ejemplo, si yo empiezo puedo empezar a orar en lenguas, que es diferente. El adorar en lenguas es Omashe Kandoromo Senda, Yanamo Shei Dararaba. Y son Doromo Ashe Kanson Doromo Asai Dararaba. Padre, sé tú en esta hora cubriéndonos, en Ashe Kandoromo Asai Dararaba, para que tu presencia descienda, reposendarama. Reposa en nosotros, Padre de gloria, y sé tú hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón. Emoshenda ramaya nosheta y cansóndoromo, porque tu presencia está aquí, oh Dios divino. Reshenda rama, oh pashe cantoromoshe, mora en cada corazón, Espíritu de Dios. Oh sheta y cansandarama, porque grande eres tú, Señor. Amén. Gracias, amén. Gracias, Isabel, por este momento. Ya para ir cerrando, esto, como dices tú, podemos hacer como un podcast de 7, 8 horas o hacerlo en muchas partes, ¿verdad? Pero para ir cerrando, Isabel, ¿cómo te imaginas tú que es Dios? ¿Qué es el cielo? ¿Tú piensas que el cielo es un lugar físico también o es un estado de conciencia? No, yo creo que es un lugar físico. Que hay como otro planeta, pero ¿cómo te lo imaginas? Mira, he tenido experiencias de sueños, de visiones. No te puedo decir que he tenido
visiones del cielo. No me ha tocado experimentar eso, pero sí te puedo decir que parte de las cosas que pasan en la Biblia he tenido revelaciones. Yo me recuerdo en una revelación donde yo me encontraba dormida y de repente me asomaba en la ventana y estaba todo oscuro y yo empezaba a sentir un temblor muy grande. Y cuando yo oí ese temblor tan grande, yo iba hacia la parte de enfrente y yo miraba que todo estaba oscuro y la luna estaba como roja, como sangre. Y yo en mi sueño tenía un reloj y eran las 10 de la mañana, pero estaba todo oscuro. Y lo único que yo empezaba a decir: Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Y yo empezaba a caminar y yo empezaba a gritar por las calles: Cristo viene. Me ha tocado incluso también tener sueños donde peleo con demonios, con espíritus, pero porque eso es parte de también otro don que Dios me ha dado, de poder libertar a veces gente que está atada de algunos demonios, de algunas cosas. Entonces es por eso cuando a veces la gente me dice a mí, es que ¿cómo tú puedes creer? Es por lo que yo no tenía y por lo que ahora yo tengo de parte de Dios, que yo entiendo que hay un Dios que es de verdad y que si tú lo buscas con todo tu corazón, los dones van a fluir. Pero cuando tú no estás, hay dones que fluyen por medio del Espíritu Santo y hay dones, como hay gente inconversa que tiene dones, que no está en la presencia de Dios, pero esos dones están contaminados. Porque muchas veces el enemigo utiliza esos dones porque están operando ilegalmente sin el Espíritu Santo. Gracias a Dios, todo lo que Dios ha puesto dentro de mí es por medio del Espíritu Santo. Okay. Sí, siempre me gusta hacer esta pregunta de cómo se imaginan el cielo. Me ha tocado algunas personas que dicen que el cielo pues es un lugar donde todas las calles están hechas de oro. Sí. Y que todas las casas son puras mansiones hechas de oro, dependiendo lo que hayas hecho en la tierra. Bueno, yo no he tenido ninguna manifestación, pero como yo me lo imagino, es como lo dice la Biblia, que dice que hay un mar de cristal. Incluso nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque viene un juicio para todos. Hayas hecho el bien o mal, hay un juicio para todos. Y en ese juicio dice que si nosotros nos guardamos, hicimos lo bien, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de tú como ser humano, que fue lo que tú hiciste en esta tierra. Yeah. ¿Cuánto aprendiste a amar? ¿Cuánto aprendiste a perdonar? ¿Qué realmente hiciste en tu vida? Porque mucha gente puede creer en Dios, pero Satanás también cree en Dios. Los demonios creen en el nombre de Jesús. Entonces por eso no todos son hijos de Dios, porque Satanás, cuando un demonio iba a ser sacado, le dijo: hijo de David, ¿qué tienes contra mí? O estaba reconociendo que él era hijo del Altísimo, hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente sabe y conoce de Dios, pero no todos van a ir a ese mundo celestial, a eso que nos espera. Es como, por ejemplo, cuando nosotros terminamos todos terminamos el proceso de los talleres, solamente hubo uno que se llevó ¿Qué sé qué? Hubieron uno o dos que se llevaron un reconocimiento. Es lo mismo. En la palabra de Dios dice que todos corren por una corona, pero cuando andábamos en el mundo por una corona corruptible. Ahora yo no estoy por esa corona corruptible, yo estoy por una incorruptible. O sea que la palabra de Dios es esa semejanza, como una persona que corre una carrera, pero solamente uno va a ser el que va a ser el vencedor. Así que ahí nos promete un cielo donde primeramente Dios nos habla en la palabra de Dios de poder gozar de una vida eterna. Y aparte de una vida eterna, poder tener, dice que cada uno va a recibir una piedrecita y un nuevo nombre. Y que dice que nosotros nos va a dar autoridad y nos va a reconocer delante de su Padre, porque nosotros en tierra reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como nuestro único Salvador. Y también habla la palabra de Dios que Él va a dar coronas
depende de lo que tú hiciste, vas a ser coronado, así como nos dieron esa corona. Así que todo lo que se vivió en eso ha sido sacado de la Biblia, porque está simbólico y yo después empecé a anotar y dije, wow, Dios ya me estaba preparando. Muchas cosas de lo que nosotros hacemos en la tierra o de lo que estamos caminando, cuando llegamos al caminar de Dios, Dios nos va a preparar y en eso es lo que vamos a hacer. Wow. Ya para cerrar, Isabel, me gustaría que dejaras un mensaje para la gente que va a ver este podcast. Bueno, pues lo único que te puedo compartir es que hagamos lo bueno, busquemos más de Dios y que podamos más que nada dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras generaciones. En la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, hasta 1000 generaciones la palabra de Dios va a quedar en nuestra familia. El mejor legado que yo puedo dejar en mi casa y en mi familia es que mis hijas puedan amar a Dios, que sean temerosas, que puedan ser mujeres que amen a Dios, que puedan servirle a Él. Pero yo también te invito a que busques, porque Dios es el único que puede salvar tu vida, que puede sanar tu corazón, y aparte nos enseña cómo vivir como familia, como seres humanos mejores. Así que yo te invito a que, si tal vez no asistes a algún lugar, alguna congregación, Dios ha abierto una casa de oración aquí. No somos una religión, creemos en Jesucristo, pero si no quieres acercarte a una iglesia, acércate a Dios, búscalo en tu casa, en presencia de Él, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno. Gracias por darme la oportunidad, de verdad te lo agradezco, y solamente deseo que el público que nos va a mirar se puede enriquecer con cada parte de lo que compartí, y que le doy gracias a Dios porque no solamente Dios ha cambiado mi vida por fuera, sino que ha sido también por dentro. He pasado procesos donde Dios ha sanado mi corazón, donde yo puedo mirar una familia más unida, donde Dios sigue aún trabajando con mis hijas, con mi esposo, con mi mamá, para honra y gloria de Dios. No solamente llegué al caminar yo, sino que vino toda mi familia, y ahora todos servimos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Gracias por este tiempo. Hay muchísimas preguntas que tengo, pero no, es imposible. No, vamos a tener que hacer algo más. Vamos a tener que hacer una segunda parte si tú así lo deseas también. Pues muchas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias, adiós. Hasta luego, bye. Bye.